Bueno, queridos hermanos, ya hemos orado, ya nos pusimos, ya hicimos una oración poderosa poniéndonos en las manos de Dios y ahora vamos a comenzar nuestro tema. El tema de hoy es el arca, una enseñanza para nuestros días sin embargo, no podemos dejar de lado que faltó un pedacito del Yom Kippur en el día de ayer. ¿Cuál es el pedacito? De pronto explicar un poco acerca de cómo funciona el juicio de Dios, tratando de entenderlo desde el punto de vista de un juicio en el que nosotros de pronto hemos visto en películas o en el que nosotros hemos participado, porque sabemos que de pronto una figura didáctica ayuda más a comprender un tema. El Señor utilizaba muchísimas de estas ayudas didácticas llamadas parábolas, las tomaba de la vida diaria de los israelitas para poder enseñar. Entonces, quiero comenzar con eso, no me voy a extender mucho tiempo en eso porque es importante que nosotros tengamos la enseñanza del Arca de la Alianza. Entonces, me gustaría comenzar a compartir pantalla. Permítame un segundito nada más. Discúlpeme un momento. Bueno, antes de yo buscar la diapositiva, me gustaría que alguien colocara su micrófono y me comentara qué le pareció ayer el tema del Yom Kippur. ¿Sabía todas las cosas que mencionamos ayer? Para no tener este... No, no, hermanita, hemos aprendido demasiado. Gracias a Dios. Usted en Y lo particular, ¿qué retoma? ¿Qué le gustó? ¿Qué le llamó la atención? bueno, me llamó la atención porque no sabía sobre el procedimiento del Yom Kippur, ¿no? Que era purificación, juicio, entonces yo no lo sabía. Expiación, Expiación. juicio y purificación. Expiación, juicio y Entonces, purificación, correcto. sí. Entonces, eso me llamó mucho la atención. También me llamó mucho la atención sobre lo de, yo siempre estaba convencida de que primero se había llevado la sangre, pero aprendí que no. Entonces, siempre he aprendido detallitos así que le quedan en la cabeza a uno. Muy bueno, hermana, gracias. ¿Qué otro valiente se atreve a decir que aprendió? Hola, Hermanita hermanita Yusuf, Yusef. adelante. Dígame. Amén. Buenos días, Dios la bendiga. Dios bendiga a todos los hermanos. Amén. ¿Cómo está mi hermanita? Que Dios la Amén. bendiga. Bien, gracias a Dios. Bueno, Bueno saludarle. me encantó la parte de cuando sale Jesús y empieza con su dedo a tocar. Ese detallito no le había prestado atención, pero me encantó esa parte. O sea, me imaginé a Jesús tocando cada lugar del lugar santo también, afuera. O sea, es hermoso ver cómo el Señor es tan detallista y ver que de verdad Él, o sea, no solo en el lugar santísimo, sino que en realidad limpió todo el santuario. Esa parte me gustó mucho. Amén. Qué linda. Gracias. Y una participación más. Bueno, entonces así está bien. Listo, mis hermanos. Entonces, las diapositivas, hoy me dediqué más a hacerlas en PDF para que todos los pudiéramos tener al final del día. Entonces, allí no tuve un error con las diapositivas regulares, así es que voy a presentar más bien es el PDF. Entonces voy a compartir pantalla. Listo. Del Yom Kippur, queridos hermanos, me gustaría hablar un poquito acerca del juicio de Dios. Ayer revisamos eh, Daniel 7 y recomendábamos que lo estudiáramos en profundidad en nuestra casa, especialmente Daniel 7 del 9 al 14 más o menos. También vimos Apocalipsis 11. Son dos citas que hay que estudiarlas juntas. Apocalipsis 11 del 15 al 19 para los hermanos que están tomando nota.
Estas dos citas, Daniel 7, del 9 hasta el 14, y Apocalipsis 11, del 15 al 19, están correlacionadas y nos muestran, nos dicen cómo fue ese juicio en el cielo. También la tercera cita es Apocalipsis 19, nos muestra también todo el proceso. Todas esas tres citas están correlacionadas, pero pero Apocalipsis 19 muestra mucho más, muestra cuando Jesús es investido rey, sale del cielo, llega a la tierra como rey de reyes, señor de señores, en ese caballo blanco que menciona Apocalipsis, y muestra otros detalles más. Entonces, el juicio de Dios también hay que analizarlo desde otro punto de vista, desde el punto de vista utilizando de pronto como ejemplo cómo se llevan a cabo los juicios en la tierra. Obviamente el juicio de Dios es santo, es puro, es justo, es mucho más amplio y es diferente a cómo se lleva la tierra. Pero a manera de parábola podemos utilizar algo conocido para poder entender algo con respecto al juicio de Dios. Bueno, yo quiero tomar algunas citas de qué llevó, cuál fue esa necesidad, qué llevó al juicio de Dios. Miren esta cita que se encuentra en el Conflicto de los Siglos, página 487. Ayer cuando estaba predicando, la hermana Olga decía, hermana Yusi, eso no está en esa página. Bueno, yo utilizo mucho la nomenclatura de la biblioteca virtual. Y la biblioteca virtual creo que usa una edición estándar de los libros del Espíritu de Profecía. Normalmente hay personas que lo encuentran en otras páginas porque están utilizando otra versión. Entonces, si usted tiene la versión viejita, que es la estándar que se ha utilizado para los libros virtuales, para la edición virtual, esa es la misma nomenclatura que estoy yo utilizando. ¿Listo? Entonces, en el Conflicto de los Siglos, página 487 de la biblioteca virtual, encontramos: el gobierno de Dios no incluía solo los habitantes del cielo, sino también a los de todos los mundos que él había creado. Y Satanás pensó que si podía arrastrar a los ángeles del cielo en su rebeldía, podría también arrastrar los habitantes de los demás mundos. Hermana, pero ¿por qué mete esa cita si usted está hablando desde el juicio de Dios? Bueno, meto esa cita porque si nosotros nos ponemos a pensar, hermanos, realmente Dios no necesitaba un juicio. Es decir, Dios sabe, por ser Dios, por ser perfecto, por ser su sabiduría perfecta, Él sabe a qué persona llevar al cielo y a qué persona no llevar. No necesita de juicio. Pero resulta que la maldad, o sea, la cizaña que generó Satanás, la generó a los habitantes del cielo. Recordemos que cuando él es expulsado del cielo, él visita otros mundos y fue llevando su cizaña a otros mundos. Entonces, no solamente a muchos ángeles les sembró la cizaña en la cabeza, sino que esparció esa cizaña por todo el universo. Entonces dejó entredicho a los habitantes del universo la bondad y la majestuosidad de su carácter. El carácter de Dios quedó entredicho para muchos habitantes del universo y para muchos ángeles. De manera que cuando se realiza un juicio, el Señor quiere limpiar su buen nombre, quiere limpiar su carácter de todo tipo de duda que haya quedado en el universo. Razón por la cual el juicio era algo que tenía que ser público. El espíritu de profecía y la Biblia muestran que era un proceso público, no era privado. Y por ser público, por participar en Satanás, de este gran engaño, por participar a los habitantes del universo, este gran engaño, entonces el Señor también le participó a los habitantes del universo gran parte del juicio. Bueno, ¿de qué manera? Lo vimos ayer. Recordemos que ayer, cuando revisamos el Yom Kippur, nosotros nos dimos cuenta que no solamente en la audiencia participaba el Padre, participaba el Hijo, participaban los ángeles, nosotros vimos que en la audiencia estaban esos 24 tronos que habíamos dicho ayer. O sea, yo soy defensora yo no debería llamarle ni teoría, pero desde el punto de vista que hay otros defensores de otra teoría,
Entonces soy defensora de la teoría de que los 24 ancianos son representantes de otros mundos. No que nada más hayan 24 mundos en el universo. Estoy segura que hay muchísimos más. Pero estos 24 son representantes escogidos de otros mundos y ahora pueda que 24 sea literal. Pero lo cierto es que son representantes de otros mundos. Yo soy defensora de esa teoría. Entonces, estos representantes de otros mundos son esos jurados que el Señor escogió para ser partícipes al universo del juicio de Dios. Muy bien. Entonces, ¿qué otro elemento debemos tener en cuenta en el juicio de Dios? Voy a leer una cita más. Está en Patriarcas y Profetas 49.1. Recordemos que estoy utilizando la nomenclatura de la biblioteca virtual. Dice, pero el plan de redención tenía un propósito todavía más amplio y profundo que el de salvar a los hombres. Cristo no vino a la tierra solo por este motivo, no vino meramente para que los habitantes de este pequeño mundo acatasen la ley de Dios como debe ser acatada, sino que vino para vindicar el carácter de Dios ante el universo. Lo habíamos dicho antes, Satanás dañó, colocó cizaña y hizo que la gente dudara del carácter de Dios. Entonces, una razón para el juicio es esta, que se vindicara el carácter de Dios. Muy bien. También, hermana, solamente tiene el espíritu de profecía. No, hermanos, la Biblia también lo dice. A ver, Romanos 8:19 dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Resulta que esta palabra criatura, creación, no involucra solamente a los animalitos, al ser humano, a las plantas, no, involucra a todos en el universo. De hecho, hay muchas versiones que no dicen creación, sino criaturas. Y estamos hablando de que si alguien aguarda, estas criaturas son racionales e inteligentes, por lo tanto son seres en el universo. Entonces, Romanos 8:21 al 22 dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y está aún con dolores de parto hasta ahora. Hay una expresión allí que está en rojo, dice, libertad de la esclavitud de corrupción. El universo estuvo sujeto a esclavitud de corrupción con lo que hizo Satanás. Corrompió algunas mentes, pero el Señor ha liberado, está en un proceso de liberación de esa esclavitud. Y llegará un momento en que el pecado se acabe, ya de Satanás no se hable más nunca en el universo y finalmente el universo será libertado de esa esclavitud. Muy bien. Fíjense ustedes. Comenzamos aquí. Yo investigué en una jurisprudencia, en un libro de jurisprudencia, ¿qué es un juicio? Y encontré este concepto que es muy completo. Dice, el juicio es un proceso formado por el conjunto de actos que se lleva a cabo ante un órgano del Estado, es decir, un juzgador, para que éste, con base en hechos probados y mediante la aplicación del derecho, resuelva un conflicto o controversia suscitado entre dos o más sujetos con intereses opuestos. Entonces he colocado y he resaltado algunas palabras para aplicarlo, para que podamos entenderlo. Entonces el juicio es un proceso. Ese proceso realmente es un conjunto de actos. ¿Por qué es un proceso? Porque es un paso a paso. Ese paso a paso tiene un conjunto de actos. Hay un juzgador, es decir, hay un juez, unos acusados. Ahora vamos a ver cuál es ese juzgador. Hay hechos probados, ¿cierto? Hay una aplicación del derecho, se resuelve un conflicto, hay dos o más sujetos involucrados en el conflicto y definitivamente tienen intereses diferentes. Entonces, ¿cómo lo podemos nosotros a manera de parábola aplicar a el juicio de Dios? Bueno, es un proceso, claro, el juicio de Dios tiene varias etapas. Un conjunto de actos, por supuesto, cada etapa tiene un grupo de acciones. Hay un juzgador, por supuesto, el juicio de Dios tiene un juez, abogado, acusador, acusado, testigos y jurados, perdón. Hechos probados, claro que sí, el juicio de Dios tiene evidencias. Aplicación del derecho, sí aplica porque hay un código y hay una ley en la cual se basa el juicio de Dios. ¿Se resuelve un conflicto? Por supuesto que sí, se soluciona un problema, un conflicto que hay por los siglos de los siglos,
pero esta vez se va a resolver de manera permanente. Por eso el juicio de Dios le da solución permanente, contundente al conflicto de los siglos. Entre dos o más sujetos, por supuesto que sí, hay un conflicto entre partes, pareciese que fuera entre Cristo y el Padre, pero no, es entre Cristo y Satanás, y en realidad, desde que Satanás no puede ir al cielo, es entre Cristo, entre Satanás y nosotros, y lo vamos a ver más adelante. Con intereses opuestos, por supuesto, Cristo quiere vida, Satanás quiere muerte, pero lo vamos a ver más adelante. Ahora sí, ¿cuál es ese proceso? Bueno, ¿cuál es ese proceso y conjunto de actos? Los procesos del juicio son tres: la investigación, la comprobación y la ejecución. La investigación, lo estudiamos ayer, se da porque cada uno de nosotros, Eclesiastés 12:14 dice que Dios traerá toda obra a juicio y le dará a cada uno conforme a su obra. Daniel 8:14 dice que el santuario iba a ser purificado. Entonces, esta investigación nos muestra a través de los ejemplos que están en el santuario terrenal que el Señor va a ser un santuario a todas las, va a ser un juicio a todas las personas para poder saber a quién se lleva y a quién no se lleva. Entonces, a los que se lleva fue porque aprobaron el juicio investigador. Pero cuando Cristo venga, si usted no ha sido llevado y si usted murió, si usted se levanta en la segunda resurrección, resulta que es porque recibió, mejor lo explico de otra manera, discúlpenme. En la primera resurrección van a estar aquellos que pasaron el juicio investigador. Pero esos que pasaron el juicio investigador, sabemos, ay, creo que se me pasó, qué pena con ustedes. Esos que pasaron el juicio investigador, sabemos que vivirán en el cielo 1000 años, 1000 años. Y Apocalipsis 24 y Primera de Corintios 6, del 2 al 3, dice que esos hijos de Dios participarán con Cristo en el juicio de los impíos. Entonces Cristo estará por 1000 años dictando sentencia o colocando la sentencia a cada caso de los hijos de Dios que no fueron salvos. Entonces, si Dios no lo quiera, alguno de este grupo se despierta en la segunda resurrección, es decir, la resurrección de los impíos, usted sabrá que fue Cristo y los hijos de Cristo, los hijos de Dios, los redimidos, quien colocó la sentencia para usted. Pero así no es en el primer juicio. En el primer juicio el Padre es el juez. En el segundo juicio, o mejor dicho, no hablamos de 1 y 2 porque es el mismo juicio. En la etapa de investigación, el Padre es el juez y Jesús es el abogado. Pero en la etapa de comprobación, es decir, en la etapa donde se le dará sentencia a los impíos, Jesús es el juez y nosotros somos quienes acompañamos a ese juez, ¿de acuerdo? El juicio tiene una parte ejecutoria, hay una sentencia. Obviamente, después de la investigación también hay una ejecución. Nuestra sentencia es salvos, pero para los impíos la ejecución es después que llegue la Nueva Jerusalén, después que resuciten los impíos, después que los impíos traten de irse en contra de la Nueva Jerusalén. Ahí fuego de Dios sale de en medio de los impíos. Y ese fuego dura por mucho tiempo, pero llega un momento en que se acaba. Entonces, la ejecución es acorde a nuestras obras. Algunos arderán como estopa y otros arderán por mucho, muchísimo tiempo. ¿Cuánto dura ese tiempo? No lo sabemos. Sabemos que es muchísimo tiempo, pero también sabemos que el tiempo será contado de un modo diferente. Entonces, esa es la parte ejecutoria. Muy bien. Conjunto de actos. Claro, la investigación tiene una búsqueda en los registros, tiene una conclusión y una sentencia, porque los salvos tienen una sentencia. Fulano, sutano, perencejano van a ser salvos. Luz Marina, digamos, digamos que Jesús dice, Luz Miriam Calvo, María Gladys, Pablo Lote, Edinson Gil, Marley Zárate, Albertino Rico, Óscar Olarte, Yolanda, Elsie de Ecuador, John Rivera, Silvia, Diana, Saura, David, Marielena, son salvos. De repente pasó nuestros nombres en el juicio investigador y el Señor dijo, vamos a salvarlo. Eso es una sentencia. Pero cuando ya nos salva, en el cielo vamos nosotros a revisar esos mismos registros, esos mismos libros,
para sacar conclusiones y para dar sentencia con respecto a los que no fueron salvos, con respecto a los que no fueron redimidos. Muy bien. ¿Y cuál es la ejecución? La aplicación de la sentencia. Muy bien. Entonces, un juzgador, el juez, en la primera parte del juicio investigador, Daniel 7, del 9 al 10, muestra que es el anciano de días. El padre es el juez. Pero saben, en el milenio ya el juez no es el anciano de días, es Jesús. Sin embargo, no me voy a adelantar porque en la revisión que vamos a hacer de primeros escritos, allí lo menciona y lo vamos a ver, ¿de acuerdo? Así es que no te puedes solamente quedar en este espacio, sino que tienes que seguir al segundo espacio. Muy bien, el abogado. Primera de Juan 2:1 dice que el abogado es Jesús, es nuestro abogado, obvio, miren. Jesús está vestido de sumo sacerdote. Los sumos sacerdotes eran intercesores eran intercesores del pueblo delante de Dios y eran intercesores de Dios delante del pueblo. La función de un intercesor es abogado. Intercesor y abogado son directamente proporcionales. Entonces, Cristo está vestido de sumo sacerdote en el juicio investigador. Cristo es el abogado. El acusador, Apocalipsis 12:10, muestra quién es el acusador y quiénes son los acusados. Parece que el acusador fuera Cristo, el acusado fuera Cristo, perdón. Al principio en el gran conflicto, el acusado fue Cristo. Pero para todo el universo, cuando Cristo murió en la cruz, quedó claro que él fue vencedor y dejó de ser acusado. Como Cristo se fue al cielo, quedamos en la tierra con Satanás. Ya Satanás no puede acusar a Cristo, entonces pasamos a ser nosotros los acusados. Acorde a lo que dice Apocalipsis 12:10, somos nosotros los acusados. Hermano, tú que estás tomando nota, a ti que te gusta escribir, te pido por favor que tomes estas citas para que las escribas, para que las medites. ¿Sabes por qué? Porque hoy tengo que cubrir dos temas y no podemos detenernos mucho a estudiar todos estos capítulos, son muchos. Pero te pido por favor que copies estas citas y las podamos leer. Vamos a leer una que otra porque una presentación de un tema sin leer la palabra de Dios no sería adecuado. Pero en cuanto a esto, te pido por favor que vayas escribiendo las citas, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Quiénes son los testigos? Los testigos, la gran nube de testigos. Nosotros los seres humanos hemos sido testigos de muchas cosas, pero Hebreos 1:14 nos muestra que estos ministradores de Dios, de los hombres, son testigos. También lo dice, y escriban esta cita que no la coloqué allí, pero el capítulo 29 del conflicto de los siglos. Capítulo 29 del conflicto de los siglos se llama el juicio investigador. Allí de manera literal, Dios le muestra a Ellen White, a nuestro espíritu de profecía, que los ángeles son testigos oculares de todo lo que el hombre hace. Y los ángeles llevan un caudal de reportes al cielo, de todo acto bueno y de todo acto malo. Dice que ni el mayor de todos los conquistadores de la tierra puede eliminar siquiera un día de sus registros del cielo. Entonces los testigos oculares, los testigos permanentes de lo que hacemos son los ángeles de Dios. Ayer también vimos en Daniel 7:9 y en Apocalipsis 11:16 que los jurados son los 24 ancianos que son esa representación de los hijos de Dios en todo el universo. Hermanos, solamente hay 24 planetas, solamente hay 24 mundos, por lo tanto hay 24 ancianos. Claro que no. Yo en lo particular pienso que hay muchísimos más mundos. Ahora 24 es un número simbólico. Que sea literal y que el Señor escogió de entre todos sus mundos 24, eso yo no lo sé y haría mal en decirlo porque es especular. Que 24 ancianos es una representación de todos los representantes de todos los mundos, tampoco lo sé porque sería especular. Lo único que yo sé es que yo defiendo la teoría, que son adanes de otros mundos, monarcas de otros mundos, bueno, no es una teoría, es una realidad. La cita de Daniel 7 dice que fueron puestos tronos.
Y Apocalipsis 11:16 me dice que son 24 ancianos quienes se sentaron en esos tronos. En los tronos solo se sientan los reyes, por lo tanto los 24 ancianos son también reyes, son monarcas. Y por estudios comparativos de la Biblia, por ejemplo, el de Apocalipsis 5 con el último capítulo del deseado de todas las gentes, llamado a mi Padre y a vuestro Padre, cuando hacemos la comparación de el espíritu de profecía y la Biblia, Apocalipsis 5, vemos que esos 24 ancianos son representantes de otros mundos. Entonces soy defensora de esta teoría, ¿de acuerdo? De manera que los jurados vienen a ser esos 24 ancianos que son representantes de todo el mundo y tiene lógica, porque recordemos que el juicio de Dios está involucrado todo el universo y estos jurados son la representación del universo. Muy bien, hechos probados son los 4 libros, los 4 registros que se están llevando en el cielo, de la vida, de la muerte, de memorias y de pecado. Hermana, pero entonces resulta que el libro de Jeremías, es decir, Jeremías 1:17, Jeremías 1:17, perdón, Jeremías 17:1. Qué pena. Jeremías 17:1. Al contrario, Jeremías 17:1 dice que el pecado de Judá está escrito con cincel de hierro, con punta de diamante sobre los cuernos de los altares. No es un solo altar, son 2 altares, claro que sí. Nosotros no vimos en esta oportunidad por temas de tiempo, pero en la ruta de la sangre que se llevaba en el santuario de la tierra, la sangre era colocada en los 4 cuernos del altar del sacrificio y entraba luego el sacerdote hacia el tabernáculo y colocaba también con su dedo la sangre en los 4 cuernos del altar del incienso. Entonces, altar del sacrificio y altar del incienso tienen los registros del pecado. Por ahí hubo alguien que le escuché decir que habían 8 registros. Hermanos, no hay 8 registros, hay 4, sino que se registra en la tierra cuando el ángel anota, hace un registro. Y ese mismo registro es llevado a los libros del cielo. Entonces hay 2 momentos para los registros. En la tierra, cuando se dan los acontecimientos, los ángeles los registran. Pero esos registros llegan a los libros del cielo, ¿de acuerdo? Pero son realmente 4 libros, el de la vida, el de la muerte, el de memoria y el del pecado. Jeremías 17:1 habla del pecado. Malaquías 3:16 del libro de memorias. El libro de la muerte, hay una referencia en el conflicto de los siglos, página 641, párrafo 6. Sin embargo, recuerden que yo utilizo la nomenclatura de la biblioteca virtual, que es la nomenclatura viejita. Si usted tiene una versión más moderna, es otra nomenclatura. Y está el libro de la vida, que menciona varios versículos, menciona el libro de la vida, y una muestra de ello, Apocalipsis 20:12. Entonces, esos son los hechos probados. Queridos hermanos, pero también está la aplicación del derecho, los 10 mandamientos y la fe de Jesús, conforme a lo que dice Apocalipsis 14:12, que los santos son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Hermana, ¿por qué meten la fe de Jesús si la única ley que conocemos son los 10 mandamientos? Bueno, mis hermanos, meto la fe de Jesús, porque si fuera por los 10 mandamientos, todos los judíos tendrían que ser salvos, porque la mayoría de judíos guardan los 10 mandamientos y la propia Biblia dice que no es por ley que somos salvos. Entonces, no puede ser solamente los 10 mandamientos, tiene que haber un reflejo de la fe de Jesús en las personas, o sea, tiene que haber una transformación espiritual. El Espíritu Santo ha tenido que transformar esa fe de nosotros en la misma fe que tiene Cristo. Vivir por la fe de Cristo, tener esa fe de Cristo, andar con el Espíritu de Dios como lo andaba Cristo, y eso hace parte de lo que el Señor mira en cada uno de nosotros para saber si somos salvos o no. Entonces, son los 10 mandamientos, claro que sí, esa es nuestra ley general, pero digamos que también la fe de Jesús, acorde a lo que dice Apocalipsis 14:12, es algo que el Señor tiene en cuenta para poder juzgar a sus santos, ¿de acuerdo? Son esos 2 requerimientos, la de los santos. Ahora, hay una resolución del conflicto. Por supuesto que sí, el conflicto tendrá una resolución permanente por los siglos de los siglos. Ya no va, mejor dicho, esto es un espacio, un epílogo
de la eternidad. La eternidad no se acabará. Y esto así ha sido un espacio bastante largo, 6.000 años de pecado y un año más que será el milenio. Pero este espacio es un pedacito para toda la historia del universo. Un pedacito que le sirve a los reinos del universo para saber qué sucede cuando tú escoges el pecado. En el universo no había antes pecado. Sin embargo, como Dios hizo seres pensantes, los hizo con libre albedrío, en algún momento alguien se pudo haber puesto a pensar, ¿qué pasa si yo hago algo diferente a lo que Dios me manda? Mas ninguno se atrevió, solamente Satanás y los ángeles que acompañaron a Satanás. Entonces, hay una cita del Espíritu de Profecía, creo que la acabamos de leer, y si no la leímos, se las puedo mandar al grupo, que dice que el Señor permitió, les digo dónde está la cita, está en Historia de la Redención. Dice que el Señor permitió que Satanás, perdón, discúlpenme, que el Señor permitió que Satanás demostrara su carácter. El Señor no destruyó inmediatamente a Satanás, sino que permitió que Satanás desarrollara su carácter para que todos en el universo pudieran ver realmente qué era lo que quería Satanás con su rebelión. ¿Qué era lo que quería Satanás? Bueno, lo presentó. Mateo 4 dice perfectamente qué es lo que quería Satanás. Quería que lo adoraran a él. Y escondió este propósito egoísta con otras cosas, acusando al Señor. Hermanos, ustedes se han dado cuenta que la gente envidiosa realmente esconde su envidia, pero lo que hace es hablar mal de los demás, convencer a otros de lo malo que es X o Y persona, pero realmente lo que está es escondiendo su envidia. Entonces, Satanás a la larga lo que quería era adoración. Y como lo que quería era adoración, entonces puso en entredicho el carácter de Dios delante de todos en el universo. Bien, Cristo y Satanás antes de que Jesús muriera en la cruz. Recordemos que Satanás acusaba a Cristo, pero en la cruz Cristo venció, dice la Biblia. En la cruz Cristo ya fue vencedor y se presentó al cielo como vencedor. De manera que delante de todos en el universo, Cristo ya no necesita ser más acusado por Satanás porque Satanás lo acusó hasta su muerte. Entonces, como quedamos con Satanás, ahora los creyentes somos los acusados por Satanás. Entonces, hay dos intereses, el interés de Satanás y el interés de los creyentes. Son los dos o más sujetos, tenemos intereses opuestos. Ahora, ¿qué queremos nosotros? El reino eterno, el reino que estableció Cristo, el oponente de Satanás. ¿Qué quiere Satanás? El dominio y la destrucción. Entonces, si ustedes se dan cuenta, a través de un juicio de los hombres podemos ver realmente el juicio de Dios. Y por favor, no olvidemos la cita y por supuesto este PDF lo voy a compartir. Qué pena con ustedes. Dice, bueno, hasta aquí este tema. Hermana, ¿por qué usted está dando este tema? Bueno, porque dejamos de tener un tema en el día de ayer. Era este pedacito que se nos fue 40 minutos en este pedacito, pero necesitábamos abordar también el tema de ¿cómo se llama esto? Lo que pasó con el Arca de Dios. Ahora, les voy a hacer una propuesta. Nosotros llegamos hasta el domingo. Y si ustedes se dieron cuenta, yo fui flash con este tema, pero hay demasiado punto pequeño que tocar. Y si ustedes gustan, si ustedes están de acuerdo, podemos ampliar este tema otro día antes o sea, va a terminar hasta el 22 la predicación, o sea, hasta el domingo, pero si ustedes gustan el sábado que sigue o el domingo que sigue, podemos ampliar este tema acerca del juicio de Dios, viéndolo en la parábola de cómo se realiza un juicio humano. ¿A ustedes les gustaría eso? Si les parece bien, levanten la mano y si les parece bien, también escriban en el chat.
porque cuando uno dice las cosas demasiado rápido, no alcanza a comprender sino el 10% de lo que nosotros dijimos. Sin embargo, ahí está la... Amén. Amén. Ah, bueno. Sí lo Sin embargo, necesitamos. ahí está la grabación y usted puede ver la grabación y puede ir pasito por pasito revisando las citas para poder comprender mejor. Pero definitivamente fue algo flash, fue algo rápido. Muy bien. Entonces, resulta que el tema para hoy, lo voy a dar también pequeñito, es el tema de una enseñanza del Arca de la Alianza y voy a volver a compartir. Permítame un momento, por favor, mis hermanos. Muy bien. El recorrido del Arca de la Alianza nos deja a nosotros una enseñanza muy grande. Sin embargo, se acaban de conectar otros hermanos, es un segundo tema. ¿Y qué les parece si tenemos una segunda oración? Quiero pedirle a mi queridísima, muy apreciada hermana Silvia, si puedes tener una oración. Silvia Beltrán, ¿estás por allí? Sí, señora, vamos a orar. Padre amante, Padre eterno, gracias te damos por este día, por la oportunidad que nos concede, Señor, de estar reunidos estudiando tu palabra, estudiando, Señor, nuestro destino eterno. Permite, oh Padre celestial, que tu Hijo Jesucristo, quien está a tu diestra, Señor, siga siendo para nosotros ese modelo maravilloso que tenemos como referente para cambiar nuestro carácter y poder, Señor, ser idóneos en el sellamiento que se está llevando a cabo en el cielo. Gracias, Señor, por la instrucción. Gracias, Señor, por la bendición de tener este espacio para aprender. Señor, gracias por ese juicio, por el juicio que se está llevando a cabo en el cielo. Esperamos, Señor, que nos mires con ojos de amor, con ojos de piedad y podamos ser sellados para vida eterna. Ese es nuestro deseo, nuestro anhelo más grande. Y también, Señor, vamos a empezar a estudiar el Arca de la Alianza. Permite que la hermana Yusi tenga tu espíritu, Señor, para poder tener inteligencia de lo alto y transmitir esos pensamientos y ese estudio que ella ha hecho a nosotros. Lo rogamos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Muchas gracias. Bueno, queridos hermanos, ahí hay una representación en la figura que vemos. Vemos una representación del Arca de la Alianza. Sabemos que el Arca de la Alianza eh, era un mueble hecho con madera de acacia, pero recubierto de oro. Sabemos que la madera de acacia de todas las maderas es la más noble, es amarga, muy, muy amarga. Por lo tanto, no le cae, mejor dicho, no hay comején, no hay bicho que se le acerque porque se muere. O sea, no le ponen el diente los bichitos porque es demasiado amarga. Sabemos que la acacia es una madera demasiado dura. Entonces, la mejor madera fue utilizada para poder hacer el Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza estaba recubierta de oro, pero esa tapa que nosotros vemos allí en ese mueble se llama el propiciatorio y esa tapa sí era de oro puro. Esa tapa no tenía, o sea, esa tapa era de oro puro. Los querubines que están, digamos que esos querubines de ese dibujo, discúlpenme, ay, hasta ahora me doy cuenta que esos querubines están desnudos. Qué pena con ustedes, no me di cuenta de los querubines a la hora de escoger a la hora de escoger el Arca de la Alianza. Qué pena con ustedes, fue mi error. Debí escoger otra representación para utilizarlo en la diapositiva, porque definitivamente los ángeles no están desnudos.
Entonces, los querubines, habían dos querubines tallados encima del propiciatorio y estos querubines muy vestiditos tenían, dos alas, con dos alas se tocaban uno con el otro y con otra ala se cubrían el rostro y miraban hacia el propiciatorio. Entonces, habían dos querubines en el arca de la alianza. Muy bien. Entonces, el arca de la alianza, ustedes saben que es el mueble más importante de todo el santuario. Ayer cuando revisamos Apocalipsis 11, vimos que el arca de la alianza, o sea, el templo se abrió y el arca de la alianza se miró en el templo. Apocalipsis 11:19 lo dice. Y vemos que ese arca de la alianza allí reposaba la presencia de Dios, iluminaba todo el lugar y esa presencia, esa luminiscencia del Señor que venía en una nube, se llama la Shekinah o Shekinah. Entonces el arca de la alianza era el mueble más importante del santuario porque ahí reposaba la presencia de Dios. También el arca de la alianza es el mueble que por excelencia registra el juicio. Donde hay alianza y juicio. Muy bien, entonces miren lo interesante de esto porque aquí se lo voy a colocar. ¿Listo? Aquí está lo interesante. Resulta, vamos a mirar un antitipo. Y para darle respuesta a una pregunta inicial que me hizo María Gladys, el tipo refleja la enseñanza literal y el antitipo refleja aplicaciones y otro tipo de significados que se pueden encontrar para poder explicar el tipo. Tú me preguntabas, hermana María Gladys, acerca de la Pascua. El tipo de la Pascua es la muerte de Jesús. El antitipo lo podemos ver muchísimo antes, cuando, por ejemplo, Moisés celebró la primera Pascua con los israelitas antes de salir de Egipto. Ese vendría siendo un antitipo. Otro antitipo de la Pascua es hoy en día con nuestra Semana Santa y muchos antitipos. Los antitipos son las aplicaciones secundarias, pero el tipo es lo primario. ¿Cuál es el verdadero significado? El significado primario o literal, ¿de acuerdo? Entonces, aquí con este recorrido del arca vamos a analizar un antitipo de algo que vamos a decir al final. Es decir, que el tipo lo decimos al final, pero el antitipo es algo que sucedió con el pueblo de Israel antes de llegar a la tierra prometida, ¿de acuerdo? ¿Qué pasó con el pueblo de Israel, hermana? Bueno, resulta que Josué muestra lo que pasó con el pueblo de Israel. Josué 3, del 8 al 13, y José 4, del 6 al 8, muestra que el pueblo atravesó el Jordán, pero el pueblo no lo hizo primero, sino fue que el arca de la alianza, primero los sacerdotes que lo llevaban, los levitas que llevaban el arca de la alianza, pusieron sus pies en el río y después de haber tenido, mejor dicho, el agua por la cintura, el agua les cubría gran parte de su cuerpo, fue que el Jordán se abrió y el Jordán se abrió por causa del arca del pacto. Ellos llevaban a cuestas, recuerden que el arca de la alianza tenía 2 travesaños para ser sostenido por 4 levitas. Los levitas tenían que ser de la tribu de Coat. Recordemos que la tribu de Coat, mejor dicho, recordemos que Leví tuvo 3 hijos, Merari, Coat y no me acuerdo, se me escapa el tercero. Pero los de Merari, los descendientes de Merari no podían llevar el arca. Los descendientes se me escapa el tercer nombre. Alguien, el hermano Bejarano, si me lo puede colocar, por favor. Los de la tercera clan tampoco podían llevar el arca de la alianza. Los únicos que podían llevar el arca de la alianza eran los coatitas o descendientes de Coat. Eran los únicos. Razón por la cual recordemos aquel incidente en que Usa pereció por haber tocado el arca de la alianza. Bueno, había otras implicaciones allí, pero resulta que Usa era hijo de Aminadab, que era de la corriente de Merari. Ellos no podían llevar el arca de la alianza. Entonces, queridos hermanos, resulta
que ellos por causa del arca se abrió el Jordán. Vamos a leer una cita. ¿Algún hermano que por favor pueda leer Josué 4, 6 al 7? Por favor. Josué 4, 6 al 7. Alguien que diga amén y que pueda leer la cita, por favor. Hola. Amén. Amén. 4, 6 al 7 dice lo siguiente. Dice, para que esto quede como una señal entre vosotros y cuando vuestros hijos pregunten a sus padres mañana qué significan estas piedras, le responderéis, las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová cuando ella pasó el Jordán. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Muy bien, entonces, queridos hermanos, miren, la importancia de conmemorar. Ellos primero atravesaron los sacerdotes, los levitas llevaban el arca, luego pasaron los príncipes de los clanes, luego el pueblo. El arca quedó a una distancia porque el Jordán se abrió, pero en la distancia en que se abrió las dos columnas era grande. Pasó el pueblo a una distancia del arca de la alianza y cuando ya hubo pasado todo el mundo, entonces finalmente terminó de pasar el arca. O sea, el arca fue el primero y el arca fue el último que pasó. Resulta que el Señor mandó a Josué que le dijera a los israelitas, a los 12 representantes de las 12 tribus, que tomara cada uno una piedra y que colocara la piedra allí y esa piedra iba a ser conmemorativo de que el arca de la alianza abrió el mar, abrió el río Jordán. Por causa del arca de la alianza se abrió el río Jordán. ¿Qué tiene que ver eso, hermana? ¿Qué tiene que ver eso? Tiene mucho que ver. Queridos hermanos, ya sea que tú me lo escribas en el chat o ya sea que tú me lo digas literalmente, ¿hacia qué tierra vamos nosotros? ¿A dónde vamos nosotros? A la tierra prometida para nosotros. ¿Y cuál es nuestra tierra prometida? A Canaán celestial. Canaán celestial. Sí, Canaán celestial y también la tierra nueva, ¿verdad? Porque la herencia de nosotros es la tierra nueva, pero vamos a la Canaán celestial. Eso es muy correcto, ¿de acuerdo? Hermanos, antes de pasar esto, voy a leer la cita que dije hace un rato que que dice aquí. Millones de mundos habitados. Si todos los habitantes de este pequeño mundo se niegan a obedecer a Dios, Él no será dejado sin gloria. En un momento Él podrá barrer de la faz de la tierra todo mortal. Hermano, ¿esto cuál es? ¿Cuál es esta cita? La cita que había hablado que no encontré. No sé si el hermano Bejarano lo habrá puesto. Y también a la hermana María Gladys le coloqué allí lo que es un tipo y un antitipo. Es el primer dibujo que nosotros encontramos, ¿de acuerdo? Bueno, bueno, muy bien. Entonces, ¿qué significa? Nosotros vamos para la tierra prometida, vamos para el cielo, vamos con nuestro Jesús. El arca de la alianza habíamos dicho que es símbolo de qué? De que cuando se abrió en el templo, en Apocalipsis 11, se abrió el templo y se vio el arca de la alianza, era porque se estaba haciendo ¿qué? Alguien que coloque su micrófono. ¿El juicio? El juicio, por supuesto, por supuesto. Entonces, quiere decir que antes de que nosotros pasemos a la tierra prometida, el pueblo del juicio, ¿y cuál es ese pueblo del juicio? Dígame una palabra que significa pueblo del juicio. Queridos hermanos estudiosos de la palabra de Dios, ¿cuál es la palabra que significa para designar al pueblo del juicio? ¿Cuál? La Odisea. Por supuesto, claro que sí, la Odisea. Entonces, antes de pasar a la tierra prometida, nosotros los laodicenses, nosotros los del pueblo del juicio, tenemos que vivir unas experiencias. Y esto es el tipo
¿Cuál es el antitipo? Lo que pasó allá en Jericó, pero nosotros somos el tipo. ¿Cuál es el tipo? Miren, dice, el Jordán se abrió por causa del arca del pacto que iba delante de los israelitas. La orden de avanzar con el arca enfrente la dio Dios. El paso del Jordán es un antitipo de la lluvia tardía. A ver, los israelitas, ¿dónde fueron bautizados? ¿Dónde? ¿En qué parte fueron bautizados? En el Jordán. No. En el mar, ¿Dónde? en el mar ¿En el mar qué? El Mar Rojo. Por rojo. supuesto. Lo dice Primera de Corintios 10, que el Mar Rojo, cuando ellos atravesaron el Mar Rojo, fueron bautizados. Es decir, en la vida de un cristiano, el bautismo marca la pauta entre antes de tu pecado y después de tu vida con Dios. Es decir, el bautismo marca la pauta. Claro que la primera pauta la marca la aceptación del Hijo de Dios, pero el bautismo es el acto público donde tú le dices a las personas, yo dejo mi vida pasada, comienzo una vida con Dios, es un acto público. Entonces, los israelitas fueron bautizados y recibieron el don de Dios, recibieron el Espíritu Santo. Tú cuando te bautizas recibes el don de Dios del Espíritu Santo. Entonces, resulta que los israelitas también fueron bautizados. Pero en el Jordán tuvieron otro tipo de bautismo, un tipo de bautismo tardío, un tipo de bautismo renovado. Nosotros vamos a recibir esa lluvia tardía como un bautismo que nos va a dar poder, nos va a renovar el espíritu, nos va a renovar la fuerza. Entonces ese paso al Jordán representa la lluvia tardía que van a recibir el remanente de los laodicenses. Esos laodicenses, este pueblo del juicio que somos nosotros, va a recibir la lluvia tardía. Hermanos, ¿qué pasó un poco después de atravesar el Jordán? ¿Qué pasa después de que recibamos la lluvia tardía? En ese entonces lo que sucedió fue que ellos se circuncidaron. Lo podemos leer en Josué 5. Quitaron de su corazón la marca del pecado y pertenecieron finalmente al pueblo de Dios. Eso fue un sello que ellos recibieron, un sello. Queridos hermanos, ¿por qué se circuncidaron en el pasado los israelitas? Porque resulta que los israelitas que nacieron en el desierto no habían sido circuncidados. Sus padres sí, pero sus padres murieron en el desierto. Más los israelitas que nacieron en el desierto, ellos no habían sido circuncidados. Y recordemos que la generación que pasó a la tierra prometida fueron los que nacieron en el desierto, y de los viejitos, de los cuchitos, solamente quedó Caleb y solamente quedó Josué. Entonces, solamente quedaron estos dos para testimonio de todos, pero la mayoría no había sido circuncidado. Y ellos se circuncidaron y colocaron el sello de Dios sobre ellos. Hermanos, cuando nosotros recibamos la lluvia tardía, obviamente esa lluvia tardía tiene una razón de ser, ¿sí? La razón de ser es un fuerte pregón que va a hacer que las personas en el último tiempo, el último grupo reciba la palabra de Dios. Pero ¿sabes algo? Aquí en este punto va a haber muchos mártires. ¿Por qué? Porque esto se va a dar al mismo tiempo. Hay muchos eventos que van a ser simultáneos. Esto se va a dar cuando comience una gran persecución por causa del sábado, por causa de que hay un grupo de personas que se resistió a las leyes mundiales de no trabajar, de no guardar el domingo, sino de guardar el sábado. Entonces va a haber una gran persecución y aquí perecerán muchos mártires, van a perecer. Pero saben, queridos hermanos, finalmente va a haber un sello de Dios. Cuando Dios termine de sellar, va a haber un grupo de personas que el Señor las resguardará para que ya, por mucho que los malos intenten hacer mil cosas y traten de matarlos, no los van a matar, no van a poder perecer. Cuando ya este grupo esté completo, este grupo dice el espíritu de profecía que vendrán las espadas y las espadas se caerán.
tratarán de hacerles daño y no lo conseguirán. Van a torturarlo, van a tratar de matarlo, pero ellos no morirán. Ellos quedarán en pie hasta el último tiempo. Cuando se derramen las plagas, estas plagas no caerán sobre ellos. Entonces, desde ese punto de vista, no morirán. Ellos no morirán. Pero un poquito antes, claro que también deben haber mártires. Resulta que Apocalipsis 6, el Señor le habla a esas almas que están debajo del altar y les dice que tomen vestiduras blancas, pero resguarden ahí porque tiene que completarse el número de los mártires que tendrían que ser muertos como ellos. Y lo digo con firmeza porque sé que hay un grupo de adventistas que dice que no va a haber más mártires. Y yo digo que hay que leer bien y hay que estudiar la profecía en toda la extensión de la profecía. De hecho, les invito a ver un tema que tiene el pastor Stephen Bohr, acerca de esto que les estoy mencionando. Sí va a haber mártires, pero antes de que se complete ese grupo, que el Señor va a resguardar hasta el final del tiempo. ¿Por qué no va a haber? ¿Por qué ese grupo no va a morir? Porque no es necesario que muera. No es necesario que muera porque recuerden que en el pasado, las muertes, cada muerte que el Imperio Romano hacía, era una semilla para que otros aceptaran el Evangelio. Pero aquí ya no va a haber semillas que otros acepten el Evangelio porque ya el Espíritu Santo no va a estar sobre la tierra para esos impíos, y esos impíos ni porque se mueran todos los cristianos van a aceptar que Dios tiene una labor con ellos. Entonces ya no va a haber mártires. Después que se complete ese grupo y ese grupo no sufrirá las plagas que van a caer sobre la tierra, ese grupo no verá muerte por muchos, inclusive teniendo los malos las pistolas, en este caso las espadas, decía Ellen White, se van a caer, se van a desplomar, no les va a hacer nada. Pero un poco antes sí, estudiemos bien este tema, ¿de acuerdo? Los invito a estudiar el tema. Muy bien, entonces, ¿qué pasa? Resulta que ellos se circuncidaron. ¿Qué sucedió después? Nosotros sabemos la historia, ¿verdad? Resulta de que después que ellos ya estaban finalmente preparados, y estamos hablando de antes, estamos hablando de cuando recibieron la lluvia tardía, una preparación completa del corazón. Vamos ahora a comparar esa circuncisión con otro elemento, con el elemento, recordemos que cuando cayó la lluvia temprana, pero los israelitas estaban en el aposento alto, poniéndose de acuerdo unos con otros, reconciliándose los unos con los otros, limpiando por completo su corazón. Entonces, nosotros recibiremos esa lluvia tardía, pero esa lluvia tardía nos lleva a vivir una experiencia de consagración máxima, completa en nuestro Dios. Y los que reciban esa lluvia tardía harán lo mismo que los discípulos allá en el aposento alto. Tratarán de ponerse de acuerdo con sus hermanos, tratarán si tienen algún problema de resolverlo. Obviamente, para el grupo de adventistas que no recibieron la lluvia tardía, nosotros seremos sus enemigos. Y ellos serán dice el espíritu de profecía, los enemigos acérrimos de nosotros. Entonces, esta circuncisión se puede aplicar para muchas cosas. El punto es que ellos se circuncidaron y es una forma curiosa de cómo actúa nuestro Dios. Los debilita antes de entrar a la tierra prometida. Los debilita, no los fortalece, sino que los debilita físicamente. Para darle la enseñanza a los israelitas que ellos vencieron fue con el poder de la fuerza de Dios y no con el poder de la fuerza humana. Entonces Dios los debilita y los prepara para poder derribar Jericó. ¿Cómo fue que derribaron Jericó? Bueno, voy a leer la nota que coloqué. Dice, Jericó procede de dos vocablos, Jeri y Ico. El término Jericó significa la ciudad de la diosa, porque Ico y yo era una palabra que significaba para decir diosa y para decir palmera. Eran dos palabras en una, como nosotros que también tenemos palabras homonimias, que tienen dos significados diferentes, pero se escriben de la misma manera. Lo tenemos en el español, las palabras homonimias. Entonces, allá también la palabra palmera era la misma palabra para significar una diosa. Entonces, Jericó significa la ciudad de la diosa o la ciudad de la palmera. Pero
¿En qué contexto utilizaban las personas cananeas la palmera? La palmera era altísima, por encima de muchos arbustos que ellos tenían. Recordemos que era una tierra semidesértica, semiárida. Entonces, en muchos lugares. Entonces, la palmera era uno de los árboles más altos que existían y por lo tanto era representación del orgullo. Entonces, al final, Jericó era la final del orgullo. Y cuando Dios derribó las murallas de Jericó, haciendo que los israelitas dieron vueltas, llevando delante el arca del pacto, y el séptimo día además le dieron 7 vueltas, cuando ellos cayeron, significó que Dios derribó su orgullo. Muy bien. Ahora, digamos, nosotros vamos a recibir la lluvia tardía. La razón de la lluvia tardía es eso, es pregonar, el fuerte pregón, y ese fuerte pregón servirá para que los últimos hijos de Dios que están en otros rediles escuchen el fuerte pregón y se sumen al grupo que Dios tiene reservado para ser salvo. Hermana, ¿y qué personaje representa a esos que van a ser salvos? Bueno, ahí tenemos a la noble Rahab. Recordemos que Rahab puso un hilito de grana en su ventana, diciéndole a los israelitas, aquí estoy yo y mi familia. Nosotros creemos en el Dios de Israel. Y resulta que los israelitas salvaron a Rahab, a su familia, de la destrucción que iba a acontecer a Jericó. Hermana, ¿por qué un hilo de grana y no un hilo verde, no un hilo azul, no un hilo amarillo? ¿Por qué tuvo que ser un hilo rojo? Bueno, la respuesta es muy sencilla y yo sé que muchos de nosotros está escuchando ya la respuesta. Un hilo rojo, porque ese hilo rojo, recordemos que los israelitas, cuando pasó el ángel de la muerte, colocaron la sangre en los dinteles de sus puertas, representando que estaban cubiertos con el Cordero de Dios. Y representa que estaban cubiertos por el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero Rahab, que no sabía nada de eso, ¿verdad? Le dijeron que colocara un hilo de grana. Pero ese hilo de grana es símbolo del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que ella estaba siendo cubierta por su sangre. Entonces, Rahab representa en este antitipo a los que se salvan en el último tiempo antes de llegar a la tierra prometida. Qué maravilloso, ¿verdad? Dios tiene reservado un grupo en otros rediles que van a ser salvos por la predicación del aquel grupo que reciba la lluvia tardía. Muy bien, llegaron a la tierra prometida, llegaron a la Canaán celestial y Dios le dio la victoria. Muy bien. Bueno, resulta que el arca de la alianza, y creo que ya no me da tiempo de continuar, el arca de la alianza cuando pasó el Jordán, se destruyó Jericó, pasaron algunas cositas allí, hubo un anatema, bueno, pasaron varias cosas. Pero el arca de la alianza quedó en la ciudad de Silo. Queridos hermanos, la palabra Silo significa tranquilidad. La palabra Silo significa tranquilidad. Entonces, en el mapa, Silo está en el número 1, ¿sí? Significa tranquilidad. Recordemos cuando leemos la historia de Ana, del Cana, por allá en Primera de Samuel 1 o 2, que el Cana y Ana iban todos los años a la ciudad de Silo a entregar su ofrenda. Entonces, el arca de la alianza, que estaba dentro del santuario, estaba en la ciudad de Silo. Pero sabemos que el sumo sacerdote de esa época era Elí, ¿sí? Y sabemos que Elí tuvo 2 hijos. Entonces, esos 2 hijos fueron perversos y resulta que mientras eso pasaba en Silo, en Asdod, los filisteos le planteaban guerra a los israelitas que estaban en Ebenezer. Y perdieron una batalla y perdieron la batalla. Y dice la Biblia en 2 de Samuel 4, del 3 al 10, que los ancianos culparon a Dios por perder la guerra. Y luego tomaron un voto democrático. El voto fue democrático, no fue teocrático, no fue lo que Dios dijo, como cuando Dios dijo que llevaran el arca delante del pueblo para la toma de Jericó. Dios fue quien mandó. Aquí ellos pensaron que les iba a pasar lo mismo que en Jericó,
Entonces, ellos tomaron un voto y en ese voto dijeron, bueno, saquemos el arca del pacto de la alianza, del santuario y la llevamos a la batalla, así como pasó en Jericó y para que el Señor a nosotros nos dé la victoria. Pero como no era el Señor quien estaba dando esa orden, ellos estaban llevando el arca de la alianza como un amuleto. Y ellos pensaron que pasaría lo mismo que en Jericó, pero saben, no pasó lo mismo, a pesar de que gritaron, ¡ah! Gritaron y todo como en Jericó, y se asustaron los filisteos, dice la escritura, pero no pasó a mayores, porque finalmente los filisteos atraparon el arca, tomaron el arca, y primera de Samuel 4, del 3 al 10 nos relata todo eso. Ellos capturaron el arca. Entonces, los filisteos tomaron el arca del pacto en la batalla y la llevaron a Asdod. Esto le ocasionó la muerte a Elí y aceleró el parto de su nuera, quien llamó a su hijo Iscabot, que significa traspasado, por el arca del pacto que fue traspasado y fue llevado a otro pueblo. Recordemos que que Iscabot, o sea, hay una profecía Elí, que Elí, ninguno de la casa de Elí vería vejez. Y la profecía de Elí era que los dos hijos de Elí también iban a perecer y él iba a perecer el mismo día. Eso se cumplió. ¿Y cuando se acabó la descendencia de Elí? Sabemos que de la descendencia de Iscabot vinieron otros sacerdotes, otros sumos sacerdotes, que duraron hasta la época de David. Y recordemos que fue justamente Salomón quien echó al sumo sacerdote, que era se me escapa el nombre, no sé si alguien lo pueda referenciar en el chat y ahorita lo leemos. Abiatar, hermana. Abiatar, correcto, hermana, amén. Abiatar fue descendiente de Elí y fue el último de la descendencia de Elí, porque Salomón sacó del sacerdocio, sacó a Abiatar, lo sacó, le dijo, te respeto la vida porque fuiste un hombre que luchó con mi padre hombro a hombro, viviste las luchas de mi papá, pero no vas a estar más como sumo sacerdote, te vas de aquí. Y lo pisó, pero el hijo ¿cómo es, hermana? Se me escapa el nombre, el hijo de Abiatar quedó llamado Jonathan y él sí participó, pero no como sumo sacerdote, sino como sacerdote. Entonces hasta ahí llegó la descendencia de Elí. Entonces, queridos hermanos, ¿qué pasó? Que como el pueblo andaba sin Dios porque faltaba la visión y el pastor Oscar tiene una predicación sobre esto muy interesante, la invito a que la revivamos hoy. Primera de Samuel dice que faltó la visión, no había visión en ese tiempo, no había quien consultara a Dios porque Dios estaba lejos de su pueblo, no había visión. Entonces, como no había quien consultar a Dios, estaban sin Dios. Y ahora que salió el arca de la alianza y que lo tomaron los filisteos, murió porque se sintieron sin Dios, se sintieron sin nada. Qué diferencia el pueblo de Israel de antes al pueblo de Israel actual, ¿verdad? Hay mucha gente que abiertamente dice estar sin Dios y vive como si no les pasara nada, o vive sin temor de que les pase algo. En fin, los personajes del último tiempo. Muy bien, entonces, ¿qué sucedió después? Primera de Samuel 4, del 3 al 10, nos dice que decidieron llevarlo a la batalla, que los filisteos capturaron el arca, primera de Samuel 4, del 16, 22 y luego el 5. Y entonces el arca de la alianza, ay, qué pena con ustedes. El arca de la alianza rodó por varias ciudades. Rodó por Ecrón, estuvo en 3 ciudades principalmente. En Asdod, primero estuve en Asdod y la presencia de Asdod, Gad y Ecrón. En Asdod, la presencia del arca generó tumores y plagas. La llevaron a Gad y luego la llevaron a Ecrón. Allá hay otra historia interesante de revisar. Primero en Asdod la metieron en un templo. Entonces en el templo al día siguiente encontraron al ídolo, lo encontraron en el piso sin cabeza y sin manos. Eso es algo que es interesante de revisar. Pero el punto es que en el arca de la alianza, este arca de la alianza para los paganos produjo temores y produjo plagas. Y entonces ellos decidieron, no queremos esto más aquí, lo vamos a devolver. Y cuando lo devolvieron en una carreta que estaba llevada por 2 vacas. Y la vaca siguió derechito hasta Bet-Semes.
Primera de Samuel 5 y el capítulo 6 del 1 al 12 registra este espacio. ¿Qué sucedió, mis queridos hermanos? Llegó el arca a Bet-Semes, ¿sí? Los levitas de la región tomaron el arca, tomaron la carreta, la desarmaron y con la leña con la madera de la carreta hicieron leña para el holocausto y las vacas la utilizaron para el holocausto. Muy bien. Pero los israelitas no protegieron el arca y la dejaron ahí, los levitas. La dejaron ahí a Bet-Semes. Entonces vino un curioso. Ay, vamos a ver qué pasa dentro de la arca. Ya abrí el arca y miró. No me pasa. Fulano, no hagas eso, que te vas a morir. Bueno, yo no me morí. Entonces vino el segundo curioso, el tercero, el cuarto, el quinto. Vengan, vengan todos, que no pasa nada. Vamos a ver aquí en el arca de la alianza. Hasta que 50,000 personas miraron dentro del arca de la alianza. ¿Y saben qué les pasó? En un momento esas 50,000 personas perecieron, murieron. Hermana, 50,000 personas es mucha gente, claro que sí. 50,000 personas no es ni el número de lo que actualmente murieron allá en esa guerra entre filisteos y justamente filisteos y israelitas. Actualmente hay un conflicto que se está viviendo en Oriente Medio entre los israelitas y los descendientes de los filisteos, que son los palestinos que quedan del lado del lado de Gaza. Y no hay, creo que hay 3,000 o 4,000 muertos, pero no llegan a los muertos que murieron en Bet-Semes, 50,000. Creo que 50,000 es toda la población de un pueblo en Colombia. Por ejemplo, Baranoa, qué sé yo, Turbaco, Arjona. Es la población de unos pueblos así. Murieron 50,000. Fue una gran muerte que generó el Arca de la Alianza por desobedecer a Dios. No teníamos por qué ver, no tenían por qué ver el Arca de la Alianza. Y así mismo, queridos hermanos, en nuestro pueblo adventista van a perecer muchísimos adventistas por no tenerle respeto al juicio de Dios. Porque estamos en época de juicio, estamos en juicio. Nuestra actitud es de mostrarle ese juicio a las demás personas, pero a veces hemos dejado la verdad presente hacia un lado. Bueno, resulta que después de Bet-Semes, los levitas y la gente le cogió miedo al Arca de la Alianza. Y en Kiriat Jearim, que también se dice Kiriat Baal, una ciudad judía, allí reposó el Arca de la Alianza 20 años en la casa de Aminadab, que fue el padre de Usa. Eso lo encontramos en Primera de Samuel 6:20 y Samuel 7 del 1 al 2. Luego vino David, y David mandó a traer ese Arca de la Alianza de la casa de Aminadab, de la casa de Kiriat Baal o sencillamente de Baal o de Kiriat Jearim, en la misma ciudad. La mandó de traer de allá y resulta que la llevó a Jerusalén, la quería llevar a Jerusalén. Fíjate, Silo significa tranquilidad y Jerusalén significa ciudad de paz. Entonces, quiso llevarla a la ciudad de paz, tal como Melquisedec, o sea, la ciudad de paz la fundó Melquisedec, gran sumo sacerdote de Dios. Y nosotros sabemos lo que pasó, que Usa la tocó y pereció. Entonces, eso pasó y por haber pasado eso, entonces David le tomó respeto al arca de Dios y quiso hacer una prueba. Y le dio al arca de Dios para que habitara en la casa de ¿cómo se llama esto? Extranjero convertido al judaísmo, que fue Obed-Edom. Dice la Biblia que Obed-Edom fue extranjero, fue gatita, o sea, de Gad de los filisteos. Entonces él le habían dicho, bueno, David revisó todo, bueno, estuvo en la casa de los filisteos y generó, pero vino a Bet-Semes y también mató a los de Bet-Semes, pero estuvo en la casa de un israelita y estuvo 20 años, pero otro israelita pereció. Entonces no entiendo, señor, voy a hacer una prueba. Voy a llevarlo a la casa de un extranjero que es convertido al judaísmo para ver qué pasa. Pero la Biblia registra que esos 3 meses que estuvo el Arca de la Alianza en la casa de Obed-Edom fue de bendición. Entonces pudo entender David que no era
no era la nacionalidad, no era porque fuera israelita o fuera extranjero. Entendió David que realmente era el corazón de ellos con respecto al juicio de Dios, con respecto al arca de la alianza. Si ellos eran justos, si eran santos, el arca de la alianza iba a ser de bendición, pero si eran paganos, el arca de la alianza les iba a hacer un daño. Entonces, ay, siempre se me olvida. Entonces, ¿qué pasó? Fíjense. El arca finalmente ingresa a Jerusalén, ¿ya? Hermanos, les hago una pregunta, perdonen. El segundo tema, voy a hacer un paréntesis. Disculpen. El segundo tema lo voy a tener yo. Por eso me estoy tomando más del tiempo para terminar este tema. ¿Será que creen que podemos llegar hasta las 6:30 teniendo en cuenta que es sábado y no estamos así como tan cansados del trabajo, no estamos pendientes del trabajo? ¿O hay alguno aquí que necesita salir para hacer algo temprano en la iglesia? Hasta las 6:30. Sí, tenemos que viajar a hacer una con mi hermano. O sea, tenemos que salir a una iglesia. Sí, pero por lo menos yo no voy a poder estar hasta esa hora. Ah, bueno, hermana Silvia, muchas gracias por compartir. Bueno, entonces, voy a terminar pronto este tema. Hermana Yusi, escúcheme, hermana Yusi, buenos días con todos, un feliz sábado. Sí. Es comprensible lo de la hermana Silvia y de muchos Feliz otros. sábado, hermano Oscar. ¿Cómo está? Pero esto se graba. Usted continúe, hermana. Dele para adelante. Esto no es de hombres, es de Dios. La está usando a usted. Continúe, hermana. Mi hermana Silvia sabe que este tema se va a tener que grabar, porque lo está grabando mi hermano Luis Bejarano. Y lo va a poder ver después por transferido. Gracias. Bueno, pero teniendo consideración con todo, voy a tratar de acortar lo más que pueda. Bueno, entonces, el arca finalmente llegó a Jerusalén. Por segunda vez, David intentó pasar el arca de Jerusalén de casa de Obed-edom a una tienda. Mas deseaba construir un templo para Dios. El Señor no se lo permitió por ser hombre de guerra, habiendo quitado muchas vidas. David hizo provisión de materiales para que su sucesor, o sea, Salomón, Jedidías, lo usara en la construcción del templo. Eso lo podemos ver en segunda de Samuel 6. ¿Cerdo? Apunten estas citas, porque estamos haciendo es una revisión, no estamos deteniéndonos en esta cita, porque imagínate, son 3 horas. Entonces, segunda de Samuel 6, del 2 al 17, segunda de Samuel 7, del 4 al 17, segunda de Crónicas 22, del 2 al 9. Muy bien. Entonces, ¿qué sucedió? Finalmente Salomón sucede a David. En el 4º año de su reinado comienza la construcción del templo de Dios, y en el año decimosegundo de su reinado termina la construcción del templo de Dios. Demoró 7 años construyendo el templo de Dios. Y en el lugar santísimo, y dentro del lugar santísimo fue colocada el arca de la alianza. En el lugar exacto, hermanos, la Biblia, wow, a mí me sorprende. Por eso es que dice la Escritura, dice el Espíritu de profecía, que por los siglos de los siglos estaremos estudiando la Biblia. Una hermana una vez me dijo que, ay, pero ya yo hice el año bíblico, ya yo conozco la Biblia. Yo por respeto no le contesté mucho a la hermana, pero le dije, hermana, usted conoce las palabras que están en la Biblia, más el significado de todo lo que está en la Escritura, ni el sabio más grande de la tierra lo sabe. En el cielo seguiremos estudiando la Biblia. Entonces, si usted ha hecho el año bíblico, muy bien por usted, porque está familiarizado. El Señor le ha mostrado muchas cosas, pero la Biblia es un tema de estudio por la eternidad, ¿de acuerdo? Muy bien. Resulta que cuando Salomón lo metió en el templo, el arca de la alianza quedó exactamente en el lugar donde el Señor le había pedido a Abraham sacrificar a su hijo Isaac. Interesante, ¿cierto? Recordemos esa historia. El Señor le dijo a Abraham, toma tu hijo, tu único, a Isaac, tu hijo amado,
y llévalo camino de 3 días al monte Moriah y sacrifícalo para mí. Interesante. Entonces resulta de que Abraham cogió a su hijo, cogió a sus 2 siervos y camina y camina y camina hasta el monte Moriah, 3 días de camino, 3 días y medio. Llegó al monte Moriah, le dijo a los siervos, espérenme aquí que yo regreso con el niño. Subió con el muchachito y allí en el mismo lugar donde él iba a sacrificar el hijo, en el monte Moriah, fue en el mismo lugar donde quedó el arca de la alianza. Para Dios no hay casualidades, mis hermanos. Para Dios no hay casualidades. Hermana, hay un libro del Espíritu de Profecía que diga que quedó en el mismo lugar del Arca de la Alianza. Claro que sí, por supuesto que sí lo hay. Entonces voy a detener un momentito, más bien voy a pasar aquí un momento para decirlo y para decirles en qué lugar del Espíritu de Profecía. Ustedes están viendo este tema, Santuario de la Historia Humana. ¿O quedó frisado el computador? Está saliendo Santuario en la Historia Humana. Perfecto. Bueno, entonces lo tenemos aquí. Conflicto de los siglos. Página 18 de la nomenclatura de la biblioteca virtual, párrafo 2. Allá había mecido los sacerdotes sus incensarios y había subido hacia Dios el humo del incienso mezclado con las plegarias de los adoradores. Allá había sido ofrecida día tras día la sangre de los corderos sacrificados que anunciaban al Cordero de Dios que había de venir al mundo. Allá había manifestado Jehová su presencia en la nube de gloria sobre el propiciatorio. Allí se había sentado la base de la escalera mística que unía el cielo con la tierra, que Jacob viera en sueños, por lo que los ángeles subían y bajaban, mostrando hacia el mundo el camino que conduce al lugar santísimo. ¡Wow! Interesante. Cierto, en el monte Moriah, dice el Espíritu de Profecía. Dice, allí estaba el monte Moriah, donde el hijo de la promesa, cual víctima que se entregaba sin resistencia, fue atado sobre el altar como emblema del sacrificio del Hijo de Dios. Allí fue donde se lo habían confirmado al Padre de los creyentes el pacto de bendición y la gloriosa promesa de un Mesías. ¿Les parece interesante? Allí era donde las llamas del sacrificio al ascender al cielo desde la era de Ornán habían desviado la espada del ángel exterminador, símbolo adecuado del sacrificio de Cristo y su mediación por los culpables. Allí habían proclamado los santos profetas durante siglos y siglos sus mensajes de amonestación. Esto no es casualidad, mis hermanos. Esto no es casualidad. Y resulta que la misma Biblia dice que fue en el monte Moriah donde la casa de Jehová se levantó, segunda de Crónicas 3:1. Entonces, mis queridos hermanos, nada es casualidad. Estas cosas que estamos estudiando no son casualidad. Yo voy a dejarles, si ustedes quieren, también el complemento de los lugares santos, los lugares que son figuras de santuario, para que usted con más tiempo los repase, ¿de acuerdo? Pero entonces resulta que, vamos nosotros por aquí, perdón, que el arca de la alianza quedó en el mismo lugar, del lugar santísimo donde construyó Salomón el templo. ¿Qué pasó con el arca de la alianza, mi hermano? Bueno, en el año 587, los babilónicos invaden Jerusalén, destruyendo la ciudad y el templo. También se llevaron a las personas cautivas a Babilonia. Antes de este tiempo, el Señor impresionó a hombres santos, quienes tomaran el arca de la alianza y la resguardaron dentro de una cueva, y está escondida desde entonces hasta hoy, según Ellen White, que esta cita está en Historia de la Redención 199, párrafo 3 de la nomenclatura de la biblioteca virtual. Muy bien. En la época de los 90, un adventista aficionado arqueólogo, Ron Wyatt, afirmó haber descubierto el arca del pacto y dijo que estaba 20 metros dentro del monte Calvario, lugar donde murió Jesús. Afirmó que el terremoto sucedido mientras Cristo estaba en la cruz
abrió la tierra y dejó penetrar la sangre del cordero por la endija que se formó y la sangre que caería en el propiciatorio del arca. Mandó analizar la sangre en un laboratorio donde concluyeron que la sangre estaba viva, con solo 24 cromosomas. Ninguna de estas declaraciones son comprobadas y la Iglesia Adventista del Séptimo Día ha declarado no creer en ellas. Voy a dejar de compartir. Bueno, antes de eso, quiero decirle, mis hermanos, que efectivamente Ron Wyatt no mostró prueba de nada. Pero hay una versión que dice que Ron Wyatt no mostró prueba de nada, dice que porque no lo dejaron. ¿Es verdad? ¿Es mentira? No lo sabemos. Yo me inclino hacia creer que Ron Wyatt forzó muchas cosas, pero en el cielo realmente lo sabremos. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos tratar de descubrir lo que Dios ha velado. Y el espíritu de profecía me dice a mí que quedó en una cueva y que está escondida de los ojos de los hombres hasta ahora. Yo no voy a saber muchas cosas sino cuando esté en el cielo. O sea, a Dios le place revelarlo también. Pero me ciño por lo que dice el espíritu de profecía, está resguardada hasta hoy. Así es que lo de Ron Wyatt, sea verdad o sea mentira, mi hermano, yo no lo sé. No puedo especular, ¿de acuerdo? Lo que sí yo sé es que está resguardada y hasta aquí la enseñanza del Arca de la Alianza. Entonces, hermanos, a veces a mí me gustaría tener temas menos densos. Por favor, perdónenme, pero es que hay demasiadas información en un solo tema. Y yo soy de las que dice que aquí esto es un seminario y la información me sirve. Yo lo escucho, lo tomo o lo dudo, pero yo debo ir a la escritura o al espíritu de profecía para poder averiguar si es cierto y si es falso. Y con esto de la tecnología, los temas quedan grabados y usted lo puede ver por segunda vez y puede aprender más, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, queridos hermanos, hagamos una pausa activa con otra voz porque me toca el segundo tema. Y quiero pedirle, no sé si el pastor Oscar está conectado. No está conectado el pastor. Ah, sí está conectado. Que nos diga algo, una conclusión o que introduzca el segundo tema. El segundo tema es interesantísimo. Si usted quiere, vaya rapidito, vaya al baño, tome agua, pero regrese enseguida, no se vaya a desconectar, porque vamos a tener el segundo tema, que es la recompensa a los santos. Y otro segundo tema, tercer tema, que es la tierra desolada. Más les prometo que no me voy a demorar tanto como con el primer tema. Entonces vaya rapidito, vaya al Saludos, baño, vaya hermanos. a tómese algo y mientras tanto escuchamos al pastor antes de entrar en el segundo tema. Hermanos y hermanas, como dice la palabra, yo